les bendiga, hermano, hermana, amigo que nos visitas y que vas a escuchar este video. Hoy te voy a compartir un poco sobre mi testimonio, como cómo yo llegué a un encuentro que fue extraordinario para mi vida, un encuentro muy especial con Jesucristo. Hablan mucho sobre el encuentro, hablan mucho sobre el conocer a Jesús. Y yo en aquel tiempo, que estamos hablando del año 2012, yo no conocía a Jesucristo. Yo escuchaba de él. Es una cosa escuchar de alguien y una cosa conocer a alguien. Entonces yo no conocía a Jesucristo, había escuchado mucho de él, incluso la iglesia donde me llevaban de pequeño, se escuchaba hablar de él, que él murió por ti, que él murió por mí, que él perdona los pecados y que uno va a la iglesia para adorarle, pero yo nunca había tenido un encuentro con él. Como les digo, yo escuchaba de que hay personas que tienen, pero no entendía qué es eso. Digo, ¿qué es eso? No entendía. Y llegó la ocasión que en aquellos años del 2012, tenía un compañero de trabajo en mi trabajo donde estaba antes, donde él me invitaba a la iglesia. Me decía, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. Y yo siempre le decía que no, que no, que no. Para mí, yo decía que la iglesia no es para mí. Yo digo, pues yo estoy feliz donde estoy, tengo una vida tranquila, trabajo tranquilo, gasto el dinero en lo que yo quiera, puedo comprar lo que yo quiera, un poco de cerveza, un poco de drogas, lo que sea. Yo sentía que estaba viviendo una vida tranquila, regular, a mi gusto. Y este amigo me decía, vamos a la iglesia, vamos y vamos. Y en una ocasión dije, bueno, pues para que ya no me moleste, le voy a decir que sí, vamos pues a ver qué pasa, qué va a pasar. Y total, si vamos, hasta a lo mejor me para de molestar. Entonces fuimos a la iglesia un día, él vino por mí, dijo, yo voy a pasar por ti, pero le dije, ¿sabes qué? Si voy a ir, pero yo voy a ir vestido como yo quiera, no quiero ir vestido como ustedes van. Yo sé que usan los trajes, que usan los zapatos de vestir, que usan las corbatas, que los chalecos, tanta cosa, ¿verdad? Que lo usa la gente de la iglesia. Dije, yo no voy a usar nada de eso. Y me dice, yo pensaba que iba a decir, no, ¿cómo crees que tenemos que ir presentables? Pero no, me dijo, está bien, si gustas puedes ir así como tú gustes, no hay problema. Lo importante es que vayas. Yo no sabía que Dios estaba preparando algo para mí. Yo era ignorante de las cosas de Dios y rebelde a las cosas de Dios. Odiaba el evangelio, odiaba a las personas de Dios por la hipocresía, por lo que practicaban y tantas razones. Pero dije, vamos a ir ese día, güey, vestido como yo. Fui vestido con unos black jeans, unos Vans, un cinto de picos, unas cadenas que colgaban en las orillas. Fui también con una cadena, con unas pulseras. Tenía obviamente aretes en los labios, en las orejas. Y así fue como fui yo, y tenía el cabello largo también. Íbamos entrando a la iglesia. La iglesia está localizada en la ciudad de Long Beach. Fuimos a la iglesia, entrando a la puerta, estaba un hermano y una hermana saludándonos. Me saludaron, me dieron la bienvenida, nos pasaron, nos sentaron. Y estando ahí sentados, empezaba a escuchar los cantos que cantaban, adorando a Dios, que el Espíritu de Dios. Y empezaba a correr por mi mente algunas memorias, porque yo tenía un poco de conocimiento sobre el Evangelio, porque mis padres me llevaron a la iglesia. Es importante que los papás lleven a los niños a la iglesia de pequeños. No esperen, padres, que los van a querer llevar a la iglesia cuando ya están mayores de edad, o cuando ya andan todos allá por el mundo, sino de pequeños llévenselos, porque queda algún recuerdo, alguna semilla en ellos, que eso es lo que yo tenía. Había una semilla en mi corazón de la música que se cantaba, lo que miraba que hacían allá, aunque quizás no era mucho y eso no era una relación con Dios, pero eso empezó a pasar por mi mente. Estos cantos yo los conozco, esas alabanzas parece que las he escuchado. Y llegó el momento donde el predicador empezó a hacer un llamado al altar. Dice, vengan, pasen al altar aquellos que quieren ser salvos, aquellos que desean el cambio en su vida. Empezó a hacer un llamado al altar, y él en su predicación, me acuerdo que él decía, yo le sirvo a Dios, pase lo que pase. Él decía en su predicación que él le servía a Dios cuando tenía todo en la vida, el trabajo, el carro, los hijos, la esposa, pero llegó el momento donde él todo lo perdió. Pero aún así, con lágrimas en su rostro, él decía, perdí todo, pero aún mi servicio a Dios es lleno de amor como cuando tenía todo.
Entonces yo no entendía, empezaba yo tratar de entender qué es lo que este hombre, y me imagino que todos, tienen de amar a Dios, de servir a Dios, si Él no les quita las cosas, te da algo y luego te lo quita. ¿Cómo sabes si Él es real? Entonces cosas así empezaban a pasar por mi mente, y por mi mente pasaban cosas por aquí, cosas buenas, cosas malas, cosas buenas, y así se la pasaba a mi mente. Pero en el llamado del altar, Él dijo: pasen al altar, pasen, que hoy puede ser el último día. Para mañana nadie lo tiene garantizado. Y me decía mi compañero: pásale al altar, vamos, te llevo, vamos juntos. Le decía: no gracias, no gracias, si quieres ve tú. Y bueno, tanto le dije que se fuera él, que se fue solo. Y ya quedé yo atrás. Me quedé en la banca pensando y mirando alrededor, y esto es lo que miré. Yo les comparto lo que yo miré. Yo miré al predicador con palabras de ánimo, llamando a los hermanos, al invitado que pasa al altar. Miré el grupo de alabanzas, administrando las alabanzas mientras el predicador estaba animando a los hermanos. Miré unas personas danzando, había danza, el pueblo de Dios estaba danzando, adorándole a Dios. Había unos hermanos en el altar que ya estaban de rodillas orando a Dios. Había otros en la banca también, o sea, había de todo un poco. Y su palabra de Dios es muy clara cuando dice que cuando el pueblo de Dios le alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Estaba yo en la banca, se me acerca una hermana y luego se acerca y luego empieza a decirme, me empieza a decir: hijo, me gustaría que pases al altar, que Dios te está llamando, Dios te está invitando, que hoy Dios te quiere salvar, y palabras así de ese lenguaje que yo no lo entendía muy bien, a decirme que te va a sanar, te va a limpiar de toda maldad, pero yo no entendía de qué me va a limpiar. Digo, pues si yo vengo limpio, no creo que no tengo nada malo en mí, porque eso es lo que el enemigo quiere hacer pensar a las personas, que como vivimos es normal, que mientras no hagamos no cometamos algún asesinato, no hagamos cosas de crímenes, que estamos bien. Pero es una equivocación, una mentira de Satanás. Entonces la hermana me dijo: pasa, dijo, pasa. Y no quise yo. Dije: no, gracias. Luego lo que pasó es que la hermana empezó a derramar lágrimas y me trajo un mensaje directamente de Dios. Y esto es lo que ella me dijo. Me dijo: Dios hoy me está diciendo que te tengo que decir estas palabras. Ella me dijo: Dios me dice que tus padres te inculcaron en el camino del evangelio de muy pequeño. Tú has tenido conocimiento de Dios, pero tú mismo te has alejado de Él, pero Él no se ha olvidado de ti. Él te ha estado esperando todo este tiempo. Y cuando decía esas palabras, yo empezaba a conectar cosas en mi mente, cosas de mi mente que había padecido y pasaba yo porque créanme lo que la vida no es fácil, especialmente estando en el mundo. La vida no es fácil. En el camino de Dios es difícil, pero tenemos a un Salvador que está a nuestro lado. Pero en el mundo no tenemos a nadie, estamos solos. Y decía la hermana: Dios me está diciendo también a mí que tú le vas a servir a Él. Así me decía ella: tú le vas a servir al Señor. Él me dice que tú algún día vas a estar allá enfrente sirviéndole a Él. Me decía ella: no sé en qué, Dios no me lo ha revelado, pero sí me ha dicho que tú le vas a servir y vas a ser su siervo. Y yo no entendía qué es lo que iba a pasar. Digo, ¿cómo va a ser esto? ¿Qué va a ser? No sé qué. Yo no sabía que estaban profetizando sobre mi vida. Y recuerden, yo no me miraba así como ellos. Después me invitó al altar y de una u otra manera llegué al altar, y estando ahí sentía como que empecé a sentir algo sobrenatural que empezaba a pasar sobre mi cuerpo, un calor que subía y bajaba sobre mi cuerpo. Era el Espíritu Santo que estaba descendiendo sobre mí, que el poder de Dios me iba a tocar, pero yo, por el orgullo del hombre, el orgullo de que yo no me voy a doblar de rodillas, porque había muchos hermanos y hermanas doblados de rodillas, pero yo dije: yo no me voy a doblar, yo estoy aquí firme y nadie me dobla, no sabiendo que el poder de Dios me iba a doblar. Sentí que mis rodillas, mis piernas me empezaban a temblar, los brazos me temblaban, sentía tanto poder, vapor caliente que estaba en mi cuerpo, que de rodillas caí. Y al caer de rodillas solté las lágrimas, el llanto, el clamor. Y los hermanos
esos hermanos de mucho valor que les importan las almas, rodearon mi ser, pusieron las manos sobre mí y en el nombre de Jesús empezaron ellos a, a, a a salvar mi alma, a clamar por la sangre de Jesucristo que me perdonara, que me limpiara de todo mal. Empezaron a echar todo mal, toda maldad fuera en el nombre de Jesús. Que Satanás liberara mi vida en el nombre de Jesús. Eso es lo que ellos estaban clamando. Estaban diciendo que Jesucristo, que el poder del Espíritu Santo descienda sobre él. Y yo sintiendo eso, el poder que yo no sabía que era el Espíritu Santo que estaba en mi ser, tocándome. Yo clamaba diciendo, si eres real, sálvame. Yo sé que he hecho mal, me arrepiento de todo lo malo. Sé que soy malo, perdóname, me arrepiento. Hoy te digo todo lo que yo he hecho y necesito que me ayudes. Necesito que alguien que me ayude, alguien que me salve. Yo sé que tú puedes. Empezaba yo a decir cosas así, aunque no sabía orar. Lo que sí sabía es que tenía mis ojos cerrados y le di esas palabras a Dios, que quizás para muchos serán palabras no correctas, pero en ese momento estaba teniendo ese momento con Dios y en mis oraciones le pedía eso, que me salvara y que perdonara mi vida, que yo reconocí que era malo. Y los hermanos luchando por mi alma, tratando de rescatarme, porque yo iba rumbo hacia el infierno sin saberlo. Pero los hermanos, mi alma les preocupó, y por preocuparse por mi alma, lucharon por mi alma. Oraron, pidieron por mí, y créanme lo que en el nombre de Jesús fui liberado. Y desde ese día nunca mi vida más volvió a ser igual. Hubo un cambio, una transformación de un de repente que impactó mi vida. Después de ese día, ya mi vida ya no fue igual. Aunque yo trataba de regresar a donde vine, había algo que me detenía. Y aunque sí, quizás volvía a cometer errores, volvía a fallar y todo, pero sentía una tristeza dentro de mí. Es porque el poder del Espíritu Santo estaba en mí. Y aunque yo todavía quería ser rebelde y todo, tenía una cierta tristeza. Porque yo decía, yo sé que lo que estoy haciendo no está bien. Y ya yo mismo por mi voluntad pedía perdón a Dios. Decía, perdóname Señor, yo sé que estoy haciendo mal. Entonces inició alguna conexión, alguna comunión, que yo empezaba ya a comunicarme más con Dios. No necesariamente esperaba ir a una iglesia, porque no iba a la iglesia todavía. Solamente en ciertas ocasiones especiales, pero no iba. Pero ya empezaba yo de mí mismo brotaba ese deseo de hablar con Dios, aunque todavía andaba de malos pasos. El deseo estaba ahí y había una convicción que no me permitía hacer lo que yo deseaba a mi gusto, sino que se tenía ciertos límites. Pero bueno, ese día terminó, me levanté del altar con lágrimas, pero muy feliz, muy como que sentí como que un peso que tenía sobre mi ser, alguien lo quitó y se llevó ese peso, esa carga que yo traía. Y saliendo unos hermanos me saludaban, me decían Dios te bendiga, hermano. Me sentí tan bienvenido en esa iglesia. Luego pasó el momento del talento, donde sirven las comidas para los hermanos y las hermanas. Y había una línea ya larga, la iglesia estaba algo llena, había algo de personas. Y el líder de los jóvenes me lleva hacia enfrente. Dice, vamos a llevar a nuestro invitado especial hacia enfrente, que él es nuestro invitado especial, que él escoja primero. Y pasé por enfrente y unas hermanos nomás como que me sonreían, así como sintiéndose alegres, ¿verdad? Por mi vida. Y pasé, me dijeron qué comida quieres, aproveché y en el plato agarré lo que quise. Luego el hermano de los jóvenes mandó a uno de sus jóvenes a preparar una mesa, me sentaron, ahí me rodearon unos jóvenes, el líder de los varones, mi compañero estaba ahí también. Mi compañero de trabajo de aquel tiempo, nos sentamos ahí a platicar un rato, me invitaron a jugar deportes, o sea, me sentí como en familia. Es algo, mis hermanos, que la iglesia tiene que seguir practicando. Eso es muy importante, que cuando un alma nueva venga a la iglesia, hay que recibirlos bien, especialmente cuando es una alma que nadie conoce, porque si una alma pasa por las puertas de la iglesia y entra hacia adentro,
es porque está en necesidad de algo, desea un cambio, quiere salvar su vida. Por una razón pasó las puertas. Y por esa razón es que las iglesias tienen que estar preparadas para recibir las almas, sea como sea y se miren como se miren. Hoy, en los tiempos de hoy, las iglesias ya tienen miedo de predicar el evangelio a las personas. Entra una persona nueva, si nadie lo conoce, nadie le habla. Muy mal. Si así fuera donde yo me recibieron, créanme lo que nunca hubiera pasado esto en ese lugar. Pero Dios ya había preparado a esa iglesia, a sus hermanos y hermanas que iban a recibir a este pecador, que se miraba como Satanás, pero lo recibieron como un hermano en Cristo. Y desde ese día mi vida cambió mi vida para siempre. Nunca volví a ser la persona igual. Ahí inició esa relación con Jesucristo y tardó varios años, pero llegué al conocimiento más de Él, y llegué a transformar. Dios me transformó a la persona que hoy soy. No soy perfecto de ninguna manera, ni lo seré quizás jamás en este mundo. Pero ahora soy una persona muy diferente a lo que era antes, rencoroso, una persona enojón, mucha venganza, mucho deseo de lastimar, quebrar las iglesias, a las personas. Todo lo maligno, Dios lo quebrantó, lo desbarató y lo echó al abismo. Él me transformó y hoy yo le doy gracias a Dios que desde ese año que lo que viví, Él me transformó, me cambió y ahora yo puedo celebrar que Dios me ha salvado, me dio la salvación. Después de varios años, tomó varios años, llegué a lo que es el bautismo en agua, pero tuvo un comienzo. Y a hoy, si tú tienes vida, tienes esperanza, no ignores el llamado de Dios. Escúchale. Dios te va a hablar a ti a través de unas personas. Puede ser tus hermanos, puede ser tus padres, puede ser tus amistades en el trabajo, a la escuela, puede ser en una iglesia. Dios te está llamando. Puede ser incluso como hoy los ministerios son en las plataformas, YouTube, TikTok, Instagram. Dios te puede llamar a través de eso. Obedécelo. Porque si Dios mismo te está llamando, es porque Él quiere y tiene un propósito para tu vida. Quiere que seas alguien diferente. Él te va a dar otra oportunidad a la vida. Y lo más importante es de que si tú mueres, todos vamos a morir, mueres con esa esperanza y con la garantía de que Jesucristo te va a levantar. Jesucristo te va a dar la vida eterna. Él no te va a dejar solo. Recuerda que Dios es amor. Dios quiere cambiarte y Dios quiere perdonarte. Y si lo hace y has cambiado y has aceptado a Jesucristo en tu vida, tienes que cambiar. No puedes estar en el mundo y en Jesucristo a la misma vez. No. Tienes que escoger a cuál Dios le vas a servir. Y también recuerda que la obediencia es parte de ser hijo de Dios. No puedes vivir solamente diciendo yo soy cristiano, porque todo el mundo es cristiano. Todo el mundo carga sus cruces. Todo el mundo dice que aman a Dios, pero no todo el mundo le ama de verdad. No todos le aman de corazón. Dice Jesucristo, si me amáis, guarda mis mandamientos. También dice su palabra que aquel que peca y sigue pecando no es de Dios, sino es del diablo. La decisión está en tus manos. Dios no te va a obligar para nada, así como Él no me obligó a mí, sino que Él preparó el camino para mí. Estaba en mí si lo tomaba o no lo tomaba. Dios lo va a preparar por ti también. Como dice su palabra de nuestro Dios también. Jesús dice que Él es la resurrección en la vida, y el que cree en Él, aunque muera, vivirá. Y todo el que cree, todo el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. Él es la vida eterna y Él es el único camino para con Dios y la vida eterna. Dios te ama, Dios me amó, Dios te puede salvar a ti como a mí me ha salvado. Me dio la salvación, me dio la vida eterna y hoy camino en un gozo
en el camino de Jesucristo. Fue la mejor decisión que yo pude haber hecho. Ahora en los problemas tengo a un Salvador que está a mi lado. No estoy solo. Nunca más estaré solo. Él prometió estar con nosotros hasta el último día. Hay que echarle ganas, ánimo, y hay que obedecer la palabra de nuestro Dios, que Él mismo nos está llamando al arrepentimiento. Lo único que Él quiere es que tú te arrepientas, reconozcas tus males, y Él te va a cambiar y que obedezcas su palabra. La palabra de Dios es la máxima autoridad sobre nuestra vida. Hay que seguir hacia adelante. Recuerda, Dios te ama. Nunca olvides eso.